Hola, vamos a ver una bella partida que se jugó en el año 1990 en Nueva York entre los dos mejores jugadores del momento y posiblemente dos de los mejores jugadores de la historia, sin lugar a dudas, Anatoly Karpov y Garry Kasparov. Bueno, decir que la partida fue una partida especial, creo que fue la número 11, si no recuerdo mal, del campeonato que se jugó del mundo entre Nueva York y Lyon. Se jugó en dos sedes distintas. El campeonato finalmente lo ganó Garry Kasparov y retuvo su título por un punto de diferencia. A mí me llama la atención la partida por una gran novedad teórica por parte de Kasparov en la apertura, y también por cómo reacciona Karpov ante una fuerte novedad que también creo que juega a un buen nivel. Estamos en la defensa india de rey. En principio empezamos con una variante clásica y Kasparov plantea, creemos que posiblemente planteara el ataque yugoslavo, o tal vez algún sistema de contención con caballo a6, que es posible también que lo pudiera jugar contra Karpov, ¿no? Y Karpov se adelanta, juega alfil e3, que no es de las líneas más jugadas, aunque es bastante posible, ¿no? Entre el abanico, porque les digo, lo normal sería jugar, bueno, lo más utilizado en roque corto, y aquí Kasparov puede utilizar el denominado ataque yugoslavo de 5, una variante muy famosa desarrollada en el torneo Mar del Plata entre Najdorf y Gligoric, o bien jugar de una forma más de contención con caballo a6. También existen otras alternativas. Karpov ante las líneas principales, pues como les digo, juega alfil e3, que es una interesante variante, ¿no? Y bueno, Kasparov opta por, entre las posibilidades que tiene aquí, caballo g4 es una de las principales. Kasparov opta por e por d4, cambiar peones en el centro, que produce una posición tipo erizo, donde los peones blancos dominan el cuadro de 5 y le dan algo más de espacio a las blancas, y donde el control del cuadro de 4 y los cuadros negros va a ser de fundamental importancia para las negras. Torre 8 juega Kasparov y f3 juega Karpov, ¿no? Que es la variante más normal. Yo les diría, por ejemplo, a torre 8, que es una jugada muy lógica, si hacemos dama c2, puede venir una interesante variante por parte de negras, ¿no? Puede venir caballo g4, cambio de alfil por caballo, alfil por, en roque corto. Esto podría darse el juego en caso de dama c2, como les dije, si no quieren jugar f3. Y ahora fíjense qué especie de osadía por parte de negras, a lo que pueden llegar las negras en este tipo de posiciones, jugar c5. Una partida que se ha jugado entre dos maestros es muy interesante, porque c5, bueno, si el caballo va a b5 sería inmediatamente retirado. b5 tiene un problema, y es que te deja, bueno, casi dos problemas: cuadro d5 débil y peón d6 débil. Pero a cambio el cuadro d4 es fuerte para las piezas negras, ¿no? Que es lo que van a intentar hacer valer. Caballo e2, caballo c6. La idea, en principio, del jugador de negra es que si se coloca algo en d5, un caballo, posiblemente el alfil recurra a cambiarlo, ¿de acuerdo? Y la idea también es poder dominar el cuadro d4. Por ejemplo, si las blancas echaran al alfil rápidamente, buscarían una jugada activa, tocando el peón de c4 para después inmediatamente colocar el caballo en d4, ¿no? Aquí las blancas jugaron caballo g3, negras caballo d4, dama d2, dama 5. Esto requiere por parte de las blancas, de las negras, un juego muy activo, ¿de acuerdo? Porque
si no juegan con bastante dinamismo, las negras se pueden quedar claramente con su estructura dañada y con su cuadro débil haciéndose notorio, ¿no? Intentan un cambio de alfil, es muy lógico que el negro lo rechace, porque de lo contrario los cuadros negros no van a estar igual de fuertes y este caballo sería fácilmente cambiable por un caballo blanco, ¿no? Torre C1 y fíjense ahora actividad. ¿Qué es lo que les digo? Buscar el dinamismo, porque de lo contrario este esquema no tendría éxito. Y además abrir la posición porque las negras tienen su pareja de alfiles, ¿no? Esto sería una idea interesante, que es bastante revisable, pero para que veáis que cómo puede ser el juego en una posición como esta después de dama C2. Una idea, ¿no? Caballo G4, cambio y C5. Pero no es la idea principal, y no siempre tiene por qué jugarse así. Vemos F3. F3 deja, como veis, el alfil algo en el aire, bajo una supuesta acción de la torre, ¿no? Como les digo, las blancas tienen más espacio, como suele parecer pasar en los esquemas Erizo, en los esquemas Maroczy. Y aquí Kasparov opta por un plan que es C6 para jugar D5, controlando el cuadro D5, pero además jugarlo ya prácticamente de entrada y disputar el espacio a las blancas. Esto es posible, entre otras cosas, porque el alfil no se halla del todo bien situado, digamos, no tiene un buen apoyo, está suelto, ¿no? Ahora mismo creo que la variante principal sería jugar alfil F2, y también era en la época una variante muy interesante. Alfil F2 es un plan muy interesante para las blancas, ¿no? Que espera responder a D5 con cambios en el centro y enroque. Las blancas siguen teniendo, digamos, sus piezas mejor centralizadas, ¿no? Por ejemplo, si caballo C6 es un sistema parecido a la partida, pero en este caso el alfil F2, C5, y no, Kasparov aquí no podría hacer lo que hizo en la partida, ¿no? Es muy interesante esta forma de jugar para blancas y para negras, ¿no? Bien, actualmente creo que sería la línea con lo que más se juega, ¿no? Sin embargo, Karpov elige dama E2, que también es una línea muy interesante y muy lógica, defendiendo el alfil, y Kasparov plantea ya el reto de jugar D5 y dominar el centro, o disputar el espacio, por así decirlo, y tener más presencia en el centro. Bien, Karpov toma con el peón de y creo que es normal, porque Kasparov está amenazando jugar D por E4 y ganar un peón, y si no, además ese peón quedaría flojo, débil, ¿no? Siendo muy fácilmente atacado por negra. Con lo cual Karpov toma E en D5, S por D y enroca. La idea más practicada hasta el momento en esta posición de las negras era jugar D por C4, ¿vale? Y alfil por C4, y llevaría una buena centralización de las piezas blancas. Digamos que las blancas habrían dejado de tener su gran centro o su buen centro, pero a cambio tienen las piezas muy bien centralizadas desde el centro, dominando el tablero, ¿no? Y eso les da una ventajita, ¿no? No decisiva ni mucho menos, pero una ventaja. Bueno, Kasparov juega caballo C6, que quizás no era la principal alternativa, era D por C4, y Karpov juega C5. Algunos jugadores pueden pensar que después de C por D5, caballo por y caballo por C6, B por C6, algunos jugadores pueden pensar que el blanco tiene ventaja, ya que el peón de C6 ha quedado débil. Pero la realidad no es esa. En ajedrez siempre existe la relación que haya entre la estructura, ¿vale?, el esqueleto de la posición, y el dinamismo de las piezas. Las negras es verdad que tienen peor esqueleto, eso no cabe duda, pero el dinamismo de sus piezas es muy fuerte. Este caballo centralizado hace ahora mismo mucho daño, y disponen de la columna B, que en conjunción con el alfil y este caballo centralizado, la torre, que es muy activa, ahora mismo el músculo de la posición de las negras es
muy potente, ¿no? Y compensa esas debilidades. Es posible que las negras puedan intentar conseguir alguna ventaja material en el momento, ¿no? Y si cambiamos este peón, sí, es peón aislado, pero a la misma vez va a ser pasado, ¿no? La posición sigue siendo muy dinámica para las negras, con un gran alfil, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la jugada natural de blancas no se puede hacer, que sería bloquear el peón, porque se pierde pieza, se pierde el alfil de E2, ¿vale? Con lo cual no vale C por D5, o no es la más lógica, ¿no? Entonces Karpov, muy en su estilo, juega C5. C5 es una jugada que sella, ¿vale? Un poco la situación en el centro, consolida la posición del caballo, se hace más estable, ¿de acuerdo? En D4, una posición de bloqueo, es una jugada y una posición muy del gusto de Karpov, donde si las negras no juegan con dinamismo, Karpov en estas posiciones seguramente ha sido el mejor de la historia, jugando contra peón aislado, unas posiciones muy definidas en el centro. Y Kasparov, bueno, traía el material de casa. Kasparov se caracteriza en contraposición con Karpov. Karpov es más de demostrar el esqueleto de la posición, Kasparov es más buscar de posibilidades dinámicas generalmente, aunque ambos pueden jugar en distintos estilos. Y Kasparov también destaca en la preparación teórica en las aperturas. En eso creo que nadie discute que ha sido el mejor de la historia. Y aquí tenía su material preparado desde casa, que no deja de tener valor. Esta época todavía las computadoras eran importantes, pero no tan decisivas como ahora. Kasparov las utilizaba muy bien. De todas formas, Kasparov siempre ha sido un experto en sacar novedades teóricas, en encontrarlas, en bucearlas. Y aquí encontré una fantástica jugada que impresionó al mundo del ajedrez, que es torre por E3. ¿De acuerdo? Hay que decir que no vale un truco táctico que es caballo G4, que parecería una grandísima jugada, por si presionando el alfil, todo gira en torno al punto D4, como ya he dicho, y a F por G4, por ejemplo, torre por E3, porque siempre están las intermedias, ¿vale? A caballo G4 siempre... a ver si puedo hacerla. A caballo G4 siempre está esta intermedia. Y todo se acaba, ¿no? Entonces, Kasparov toma N3. Y ahora, con este sacrificio de calidad tan terrible, sigue sin valer caballo G4. No piensen que caballo G4 funciona, que parecería buenísima si hacemos F por G4. ¿De acuerdo? Es táctica. Pero no funciona porque a caballo G4 las blancas hacen también de nuevo la intermedia caballo por C6 atacando la dama, y después pueden tomar el peón en G4. Aquí las blancas han ganado un caballo. Y como veis, el peón está clavado. No podemos decir que las blancas negras tengan ventaja, todo lo contrario, tienen la partida perdida. Bien, entonces vamos a ver de nuevo la idea. Torre por E3, una idea fantástica, como les dije, que implica un sacrificio posicional puro. Es decir, las negras asumen que van a quedar con calidad de menos, y a cambio van a disputar el cuadro D4. La siguiente jugada de Kasparov es una jugada buenísima que sigue con la preparación. La siguiente jugada de Kasparov es dama F8, que ataca el peón de C5 y ahora sí amenaza a caballo G4. ¿De acuerdo? Ahora caballo G4 se constituye en un auténtico problema para las piezas blancas. La mejor forma de salir de este problema, no es caballo B3. Si hacen caballo B3, las negras, podéis parar el vídeo aquí y poneros de prueba cuál sería la jugada de negras. La jugada sería D4 de nuevo. Y ahora sí, caballo G4. Terrible, ¿verdad? Si peón por, alfil por, clava dama.
Entonces, ¿cómo jugar aquí Karpov? Pues prácticamente tiene que jugar caballo por C6 y B por C6. Y ahora Karpov, entre las líneas que elige lo que se llama una jugada de profilaxis, una jugada útil y en espera un poco a ver acontecimientos por donde van los planes de Kasparov, ¿no? Karpov elige RH1, un módulo ahora mismo diría, por ejemplo, torre D1 como más fuerte, pero la jugada de Karpov es bastante lógica, evita que los posibles problemas en C5, ¿no? Y en la diagonal, como hemos visto, los grandes golpes, ¿no? Ahora Kasparov, aquí vamos a hablar de lo que existe en esta posición. Kasparov juega torre B8, que es muy lógica, una idea para conectar la torre y el alfil. Y ahora vamos a ver qué tiene el jugador de negras a cambio de la calidad. Bien, casi de forma forzada, su centro se le ha consolidado, tiene una situación más estable en el centro, tiene un gran alfil que combinado con la torre presiona muy fuerte en el flanco de dama. Hay una gran presión sobre este peón, ¿de acuerdo? No se ve realmente que sea una gran compensación, pero en realidad sí lo es y plantea problemas a las blancas, ¿no? En este caso, Karpov tiene que seguir con sus decisiones pragmáticas, ¿no? Por ejemplo, lo más normal sería en esta posición intentar mover el peón a B3. Pero aquí hay tácticas. Si queréis parar de nuevo, podéis imaginar lo que va a venir. Podéis parar el vídeo e imaginarlo, ¿no? La jugada sería D4 y caballo D5. ¿De acuerdo? Con lo cual la dama queda amenazada y se pierde el caballo. Otra opción más bella aún sería intentar jugar torre B1 y defender el peón con naturalidad. En ese caso, alfil F5 echaría la torre. Si la torre se va, se toma en B2. Y si alfil D3, podéis parar de nuevo el vídeo si queréis e intentar vosotros descubrir la solución. En este caso, la solución sería D4, colocar a la dama justo en la columna D y crearle una sobrecarga. Vale. Bueno, Karpov tiene que tomar una decisión de cómo defender ese peón y él hace caballo A4, pero cuando hace caballo A4 no es cualquier cosa, ya está previendo también lo que va a hacer. Karpov reacciona muy bien a toda esta presión que le está sometiendo a Kasparov. Por lo menos quizás un Super GM diría que reacciona de forma conservadora, pero muy segura, ¿no? Pero muy bien, también planteándole problemas a Kasparov, ¿no? Caballo A4 defiende el peón. Pero fíjense que después de la jugada torre B4 de Kasparov, una jugada de presión al caballo y que también inicia una aventura esta torre increíble, como veréis, Karpov hace B3 con mucha naturalidad. Cuando hace B3 vuelve a plantear su idea del ajedrez, ¿no? Es muy fuerte. B3 es lo que le está diciendo a Kasparov: en cualquier momento, si tú quieres, puedes tomar la torre en A1, te cambio una torre por este alfil, ¿no? Fíjense qué pasaría si estas dos piezas se retiran del tablero. Es curioso, pero las blancas estarían mejor. Tendrían una pequeña, tratándose de Karpov, sería una gran ventaja posicional, porque tienen más futuro sus piezas que las de las negras. Karpov seguramente, si desaparecieran este alfil y la torre, tomaría control de la casilla D4 y cuando esté bien consolidado iniciaría probablemente un plan de avance en el flanco de dama. Los finales parecen mejor para las blancas. Además, este alfil no termina de jugar porque tiene los peones en su color, ¿no? Karpov plantea una devolución de calidad y Kasparov obviamente no quiere entrar en ese tipo de posiciones y quiere seguir explotando el dinamismo de la posición. Aquí hay una jugada que a mí, antes de revisar la partida con el módulo, no lo terminaba de entender, aunque es una jugada lógica, que es alfil E6, porque me parecía como que realmente no hacía falta hacer un desarrollo aparentemente normal. Yo creo que Kasparov también quiere evitar algún problema en la columna E
o no sé muy bien cómo explicarlo, el módulo sí da caballo H5, que es la jugada que posteriormente haría Kasparov, ¿no? Pero bueno, a veces transpone y acaba haciéndose alfil E6, ¿no? Kasparov juega alfil E6. Karpov podría jugar aquí, sería muy interesante, torre a D1, ¿vale? Y el módulo da D4, pero yo creo que Kasparov no entraría en una posición tan definida. Es posible que Kasparov volviera a plantear un caballo H5, similar, ¿no? a cómo siguió la partida. Un D4 seguido de dama, de caballo D5. Puedes llevar el caballo a E3, pero las blancas, tal y como decía Capablanca en su libro Fundamentos del ajedrez, simplemente pueden planear en su momento. Pongo una variante posible, aunque aquí hay muchas variantes, ¿no? Las blancas podrían plantear una devolución de calidad. Si el jugador de negra juega D4 para caballo D5 y caballo E3, ¿no? Y siempre van a tener un final mejor, aunque difícil de ganar. Esto en manos de un jugador muy técnico en finales como Karpov, no, pues a Kasparov no creo que le interesase, ¿no? Esa es la idea que da Houdini, ¿no? Para negras, como les dije, torre a D1 y que el negro juegue D4, pero yo creo que, como les dije, Kasparov votaría por otros planes, no por D4 y caballo E3, por esa devolución de calidad, que no deja de ser interesante, pero quizás arriesgada frente a Karpov, ¿no? Karpov juega caballo B2 y otra vez sigue la máxima de mejorar sus piezas. ¿Sí? Aquí el caballo no está pintando tanto y quiere llevarlo a posiciones donde siga cumpliendo la función de defender el peón E5, pero tenga más participación en la lucha. Una idea interesante, caballo B2. Y Kasparov juega caballo H5. Otra vez el dinamismo en la posición aparece, ¿no? El caballo además que puede tener un futuro en F4 si hiciera falta. La casilla de 4 queda más controlada ahora por las negras. Otra gran jugada de Karpov, caballo D3. Ahora ni siquiera se trata de devolver la calidad. Si alfil A1, Karpov no tiene por qué tomar en A1, que también sería lógica. No, toma en B4 y está ganando, ¿no? Porque están estas dos piezas que he marcado en verde atacadas, ¿no? Bueno, un peón y una pieza. Así que Karpov tiene que jugar torre H4. Digo Kasparov, perdón. Pero a la misma vez la jugada de torre crea una amenaza, que es caballo G3. Yo lo he dicho con naturalidad, pero la verdad que no es tan fácil decir la torre va a H4, ¿no? Para hacer esta jugada, la verdad, hay que reconocerlo, hay que ver mucho y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Kasparov lo ha hecho más de una vez. Activar las torres, pasarlas al centro del tablero y activarlas en la columna H. Hay también una partida con Karpov donde la lleva de A5 a H5 en un match anterior, creo que fue en Londres. Es increíble, ¿no? Porque la torre se va a H4 y crea una amenaza, pero todos sabemos que la torre ahí puede acabar con una expresión famosa que dice puede acabar como un pulpo en un garaje, ¿no? Porque no suele ser el lugar natural para las torres. Cualquier otro jugador retiraría la torre a B8, ¿no? Sin embargo, él confía, ha calculado, Kasparov calcula muy bien, muy profundo, y cree que la torre puede tener futuro. O más o menos ya puede saber las variantes por dónde van los tiros, ¿no? Crea la amenaza caballo G3, crea la amenaza alfil D4. Terrible, ¿verdad? Y Karpov aquí tiene que maniobrar con mucha solvencia y lo hace para asegurarse un empate, ¿no? Karpov juega dama F2 de entrada, toca la torre, que es una jugada activa, y plantea eso mismo que dijimos. Puede que la torre negra acabe siendo un pulpo en un garaje, y aparte evita caballo G3, que recuperaría la calidad con muchas buenas posibilidades. Kasparov juega dama E7. Su dama se incorpora algo a la lucha y defiende la torre, y sigue existiendo la amenaza alfil D4. Terrible, ¿no? ¿Qué pueden jugar las blancas aquí? Bueno, vamos a ver algunas variantes, ¿no? G3, por ejemplo, expulsando a la torre. Pues G3 puede venir alfil D4. No pongamos la dama en G2 porque viene alfil H3. Y ahora aquí no hay nada directo
pero viene torre H3, ¿no? Bien, si torre H3, vamos a poner una secuencia lógica, aunque no es la mejor aquí sería torre G1, rey G2, ¿vale? Porque torre H3 está amenazando caballo por G3, rey G2, dama G5, continúa la presión, ¿no? Y torre AD1, mala jugada, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, me gustaría plantearos torre AD1, mala jugada, aunque parece lógica. ¿Por qué las negras ganan? Esto no lo hizo Karpov, por supuesto que estaría calculando y vería que esto no le funcionaba. ¿Por qué las negras ganan en pocas jugadas? Que paréis el vídeo y veáis una bonita sucesión de jugadas que conduce al mate, ¿no? Paráis y vemos la solución. Bien, la solución es caballo por G3, H por G3 y preciosa torre H2. Si rey por, dama H5, rey G2 y mate. ¿De acuerdo? Una bonita combinación. Esto para demostrar un poco el peligro, ¿no? Otra variante, F4. Pues F4 viene también alfil D4. Y es muy bonita porque si tomamos en D4, caballo G3 y doble. ¿Vale? Terrible. Terrible para la pieza blanca. Veamos. Bueno, perdón. Dama por D4, caballo G3, doble. Y si dama E1, puede venir alfil por A1 y ahora las blancas tienen un problema porque están perdiendo material. Aquí incluso las negras, si quisieran, podían jugar a tablas, pero bueno, alfil por A1 es muy fuerte, ¿no? Alfil C3, el mismo idea de doble de antes, ¿no? Pero mejor alfil por A1. Como les dije, torre AD1 vendría alfil D4, que es potente también. Karpov elige G4. G4 ya es una jugada que muy interesante, donde Karpov también le plantea a Kasparov, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a optar? Porque según lo que haga Kasparov, puede quedarse en igualdad o perder la partida, probablemente. O perder o quedarse inferior. La variante de alfil por A1, seguida de torre por A1, o sea, volver a recuperar la calidad, y caballo G7. Dense cuenta que ahora el caballo está amenazado y no puede ponerse en F6 porque si no la dama se come la torre, ¿no? Caballo G7. Bien, otra vez Karpov aquí le hubiese propuesto a Kasparov, es lo que ha hecho, ¿no? Esto no sucedió en la partida. Le ha propuesto devolver la calidad y jugar este tipo de final. Hombre, seguramente, se me acaba la batería, pero espero que dure. Seguramente con el peón en G2 mejor todavía. Tal vez, bueno, hay que mirar, porque la torre también, como les dije, se ha quedado un poco pulpo en el garaje, ¿no? El blanco tiene algo debilitado su flanco de rey, eso sucede, ¿no? Pero si nos fijamos en la estructura de peones, en las piezas, esta estructura es superior para el blanco tal y como tienen sus piezas ubicadas. Es un final del gusto de Karpov, ¿vale? Una posible expansión en un futuro en el flanco de dama, ¿no? Con sus peones. No duden que el caballo pueda evolucionar y acabar incluso en D4, bloqueando una típica estructura que nos recuerda a las tarras en el gambito de dama, ¿no? Y encima esta torre que no está clara, ¿no? Yo creo que a Kasparov no le interesaba, aunque pudiese buscar cierta actividad en el flanco de rey, a cambio por la debilitación de Karpov, esta posición no le interesaba en absoluto. Y yo les diría aquí como después de G4, como ustedes harían, por lo menos para buscar una línea donde fuera muy probable no perder para negra. Podéis parar y ver la solución. Bueno, la jugada de Kasparov fue alfil D4. ¿De acuerdo? Muy buena jugada, ¿vale? Que además plantea, por ejemplo, si dama por G2 no funciona, dama G2 por alfil A1, torre por, y ahora una fantástica jugada. A ver si la veis, de negra. Porque aquí se ha vuelto a recuperar la calidad por parte de las negras, pero hay un tema táctico que hace que el jugador de
de blancas escape en esta posición, que es alfil por, peón por y dama por. Como detalle voy a decir algo, vamos a recordar algo. ¿Por qué no funciona este detalle aquí? ¿Por qué dirían ustedes que no funciona este detalle? Alfil por A1. Porque aparentemente torre por A1, alfil por G4, peón por, dama por E2. ¿De acuerdo? Pues no funciona la diferencia de estar en G2 a estar aquí. Aquí la torre está amenazada, ¿de acuerdo? Por la dama. Y aquí tenemos un gran problema para las negras. Esa es la gran diferencia. De estar en G2 la dama a estar en F2. Como les dije, G4, alfil D4. La dama toma el alfil y ahora viene la proposición de tablas, torre por H2. Esto conduce, después de rey H2, a un jaque continuo. Aquí mismo creo que fue el final de la partida, o sea, Kasparov ofrecería tablas cuando hizo el movimiento torre por H2. Si rey por, dama jaque, y las negras no tienen más que continuo, y las blancas no pueden evitar el continuo. Bueno, esto fue una lucha muy interesante entre los dos mejores jugadores del mundo. Yo creo que es una lucha que demuestra mucho el estilo de ambos y también la igualdad que solía reinar entre ellos. Siempre, bueno, una igualdad que Kasparov superaba mínimamente, pero además de estilos confrontados. Bueno, espero que os haya gustado la partida y ya nos veremos en un próximo vídeo.